Presencia, gracias por acompañarnos en esta cuarta conferencia del ciclo de conferencias turistas y viajeros. Y pues bueno, hoy nos engalanan tres amigos del Centro Cultural Cruz Ben, tres personas que siempre están colaborando con nosotros, algunos que han regresado, otros que siempre están presentes, pero de todas maneras les estamos muy agradecidos por acompañarnos. Bueno, pues el día de hoy le quiero ceder la palabra al arquitecto Luis Miguel, al licenciado Juan Flores y al odontólogo Camilo Otero para que nos dicten esta conferencia que pinta para ser muy interesante. Pues un fuerte aplauso para darle la bienvenida. Sí, muy buenas noches. Bueno, antes que nada agradecer al respecto la oportunidad que nos brinda pues para podernos acercar al público de Yucatán, de nuestra tierra, y de hablar de este viaje. Y antes de iniciar, porque cada uno de nosotros va a participar en una parte de este viaje, pero antes de esto quisiera yo hablar un poco de la historia del manuscrito que se me hace muy interesante. Y gracias, esto es realmente gracias a Luis Cetina Florencia, que con esa actividad que siempre andaba chachareando por toda la ciudad, y sobre todo cuando habían casas que se estaban desocupando, él llegaba y al final él compraba un montón de cosas, todo lo que se consideraba como basura, y luego él la seleccionaba y hacía un bazar en una casa que él tenía, y en 1 o 2 tardes a la semana vendía todas las cosas que había encontrado en todas sus correrías por la ciudad. Realmente gracias a esto, Camilo un día se encontró con este manuscrito, que es el diario, no es realmente un diario, sino es una libreta donde José María Perón, que se fue a Europa en 1882, él fue anotando todos los gastos que él había hecho en el viaje, en el cual estuvo acompañada de su cuñada, de Gordiana Casares de Perón, viuda de Perón. Entonces, el evento lo hemos dividido en 3 secciones. Primero vamos a dar los antecedentes de José María Perón Loza y de los acompañantes del viaje, y luego vamos a hablar de todas estas adquisiciones que hicieron y de lo interesante que resulta poder pues ver qué los motivaba durante el viaje y realmente cuánto también costaba cada una de estas cosas que fueron adquiriendo ellos. Y cedo la palabra al licenciado Juan Flores, que él nos va a hablar un poco de quiénes son los personajes que hicieron este viaje, cuánto tiempo les tomó hacerlo y algunas de incidencias de este viaje. Muchas gracias, Luis. Buenas noches. Quisiera primero arrancar agradeciendo poder acompañar a estos 2 caballeros, a los que agradezco mucho que me hagan participen en este tipo de eventos. Agradezco también mucho a la Casa Luis Ben, a doña Margarita su titular y a su buen equipo que siempre nos han apoyado para estar en esto de la curiosidad por saber un poquito más de historia. Especialmente también agradezco mucho a don Luis por compartir toda su vasta sabiduría y conocimiento que tiene sobre historia, y sobre todo pues la peculiaridad de que don Luis siempre que escarba un poquito saca oro de cualquier investigación. Bueno, pues empecemos y vámonos de paseo con Chac Macho. Gracias al documento de registro de cuentas, como bien comentó don Luis, y preservado en manos de Camilo Otero, nos es posible tener una idea muy clara del viaje y actividades realizadas en Europa por don José María Perón Loza, conocido por sus descendientes hasta el día de hoy como Chac Macho.
viaje tuvo una duración aproximada de 9 meses y lo hizo en compañía de su concuña Gordiana Casares Gandera y la hija de esta, Adelaida Perú Casares, que tenía 17 años de edad en ese entonces y viajó para quedarse en Londres internada en un colegio. Este libro de cuentas nos dice que el viaje inició saliendo desde Yucatán hacia Europa y se prolongó hasta noviembre del mismo año cuando regresan a América. Fue un viaje que tuvo como particularidades las visitas a diversas ciudades europeas con fines de adquirir mercancías, tanto de tintes religiosos, muy propio de los peón, así como de uso de intereses personales y familiares, encargos para otras personas, entre ellos algunos curas, y la singularidad adicional de constantes consultas médicas en casi todo el recorrido, sobre todo por parte de José María. Una en especial que llama la atención fue en París con un doctor de apellido Lancelot. Posiblemente se trataba de Tien Lancelot, médico recordado por sus contribuciones pioneras a la comprensión de la diabetes, y fue el primero en creer que la causa de la diabetes mellitus provenía del páncreas. Así que los peón, pues bien informados en ese entonces para saber dónde poder consultar, y posiblemente haya sido un mal que adolecía a José María. Pasemos al itinerario del viaje. A finales o principios del mes de marzo de 1882, los concuños José María, Gordiana y la joven Adela, embarcados en Yucatán, hacen primera escala en La Habana, para luego arribar al puerto español de Santander y seguir su primer destino hacia la ciudad de Burdeos, donde inicia el primer registro de cuentas el día 3 de marzo en la Casa Beisegui, que más adelante veremos su función en este viaje. En la segunda mitad del siglo XIX, un viaje en barco de Liverpool a Nueva York podía durar entre 2 semanas y 5 días, ya con barcos de vapor más rápidos a finales de este siglo. Ya para el 9 de marzo, los viajeros yucatecos se encontraban en París. En abril se mueven a Italia, donde visitan Florencia y Roma. Hacia mayo subieron en Nápoles y Venecia. El 29 regresan a Francia. Visitan Montserrat, destino de peregrinaciones por su virgen conocida como la Moreneta. En París, siendo junio, estaban hospedados en el Hotel Miranda. Los días 5 y 6 visitan Lourdes, donde pagaron misas perpetuas para sus parientes vivos y difuntos, y compraron ahí latas para traer agua bendita. Todo el resto del mes permanecen en París. En julio visitan la ciudad de Lyon. Para el 23 llegarán a Londres, posiblemente para dejar a Adela internada en su colegio. Inicia en agosto estando en Londres y pasean el rumbo de Notting Hill. Dejan Londres y finalmente el 12 de agosto regresan y se mantienen en París, desde donde visitan otras ciudades como Montbouche, Yerville, Montelimar y Eguemelo. Termina la libreta de cuentas el día 25 de octubre, estando en París. Así que básicamente el punto referencial siempre fue París, y de París pues, se estuvieron moviendo bastante hacia diferentes puntos. En el archivo de listas de pasajeros, entrantes y de tripulación de Nueva York, de los archivos nacionales de Washington, existe el registro del arribo de José María a Nueva York el día 25 de noviembre de 1882, siendo Liverpool el puerto de salida a bordo del barco de vapor Catalonia de la Cunard Line. En este caso podemos ver en esta imagen que es la lista de pasajeros, donde se aprecia el encabezado, y aquí podemos ver señalado con las flechas. Aquí está el registro de José María, y en esta columna se puede notar que ya de regreso viene bien cargado de equipaje. Se menciona que trae 13 maletas consigo y viene siendo, según hice una revisión, la persona que mayor número de maletas regresó en ese viaje. Y otra característica es que como salía de Liverpool y pasaba en Irlanda un momento, en la lista de pasajeros se menciona un montón de irlandeses haciendo el viaje hacia América. Siguiendo con un poquito del tema del viaje en el barco.
En esta imagen podemos ver al SS Catalonia, que fue construido en 1881 en Glasgow, Inglaterra, por la J.J. Thompson Company. Este barco de vapor fue botado al mar el 14 de mayo de 1881 e inició su viaje inaugural el 6 de agosto, navegando de Liverpool a Queenstown, en Irlanda, y de ahí a Nueva York. Hasta 1899 el barco pegó entre Liverpool y Boston, con la excepción de otros 2 viajes a Nueva York, además del viaje inaugural, y en uno de estos viajes es donde se embarcó José María para regresar en 1882. El barco medía 130 metros por 13.9 metros y tenía una capacidad para llevar 200 pasajeros en primera clase, que es donde viajó José María, y 1.500 personas más en tercera clase. Hablando acerca de los integrantes de esta familia, en especial pues de nuestro personaje José María y su esposa María Jesús Peón, los antecedentes de la familia Peón en Yucatán pues, han sido ampliamente trabajados, por lo que para el caso especial de esta pareja expondré lo que en sus partidas de bautismo y matrimonio nos revelan de sus antepasados más próximos, y para ubicarlos dentro de la algo enredada genealogía de los Peón. José María David de la Santísima Trinidad Peonilosa fue bautizado el martes 5 de enero de 1847 en la Catedral de Mérida, habiendo nacido el 29 de diciembre del año anterior. Era hijo legítimo de don Simón Peón Cano y de doña Venancia Loza Quijano. Sus abuelos paternos, don Alonso Luis Peón Cárdenas y doña María Joaquina Cano, y por madre, don Joaquín Loza y doña Francisca Quijano. En esta foto pues, vemos a la esposa de Chacmacho, su esposa María Jesús Juana de la Santísima Trinidad Peón y Peón. Nace el 30 de marzo de 1847 en Mérida y bautizada el martes 6 de abril del mismo año en la Catedral de la ciudad. Hija legítima de don Manuel Peón Maldonado y de doña María Loreto Peón Cano. Nieta por padre de don Ignacio Peón Cárdenas y de doña Josefa Maldonado, y por la madre de don Alonso Luis Peón Cárdenas y de doña María Joaquina Cano. Aquí pues, podemos ver que es evidente el parentesco directo que tenían como primos hermanos en primera instancia. Como muchos yucatecos en esta situación de parentesco, antes de su matrimonio con la iglesia tenía que solicitar ante el obispado de Yucatán la dispensa de parentesco de afinidad y o por vía consanguínea, que para este caso resultó lo segundo. En el documento original de esta dispensa dice textual: Ilustrísimo Señor, José María Peón de esta naturaleza y vecindad, ante su ilustrísima con el respeto debido expongo, que tengo celebrados esponsales de futuro matrimonio con la señorita doña María Jesús Peón de esta misma naturaleza y vecindad, mi prima en segundo y tercer grado como consta del árbol genealógico que acompaña, y que aquí podemos ver el árbol que se presentaba para la dispensa matrimonial es este mismo que podemos apreciar y donde vemos la relación de parentesco directa. Continuo, para poder llevar a cabo intervención según el orden establecido por nuestra Madre la Santa Iglesia. Debo acreditar ante su ilustrísima por haber permanecido algún tiempo en París y Londres por motivo de mi educación cuando ya era mayor de 14 años. Mi libertad y soltería y de la señorita mi pretendida, pues por lo que hace a nuestra cristiandad se justifica con las partidas certificadas que acompañan. Estas deben ser las de bautismo, presentando por testigos para justificar las 2 circunstancias referidas a los señores don Augusto Peón y don Alfredo Peón. Por lo expuesto a su ilustrísima ocurro, suplicando la tantita de información que ofrezco, y si resultara conforme como lo espero, dispóngase libre correspondiente despacho para mi matrimonio, con dispensa del impedimento de parentesco doble de consanguinidad que me liga con mi pretendida y del requisito de proclamas para que se verifique lo más pronto posible, atendida la corta edad de la señorita Peón. Gracias que espero alcanzar de la bondad de su ilustrísima, jurando no proceder de malicia y lo necesario. Firmada en Mérida el día 12 de enero de
1871. Vemos en este caso que pasaron nada más 2 días y fue un fast track para que se realice el matrimonio. El matrimonio por la iglesia se realiza el día 14 de enero, 2 días después de esta dispensa, en el oratorio de la Casa Morada de don Manuel José Peón, padre de la novia, situada en el centro de la ciudad de Mérida, siendo velados y casados por el presbítero don Norberto Domínguez. Y testigos del matrimonio don Tomás Poveda, don Augusto Peón y Peón, don Bernardino Loza y doña María Loreto Peón de Peón. Fueron 2 los hijos de este matrimonio, entre José María y María Jesús. La primera que tenemos a la vista en esta imagen es María Venancia Enríquez Jesús, a quien llamaban de cariño Minta, nacida en Mérida el 28 de octubre de 1871, el mismo año del matrimonio. Se casa en 1893 con don Manuel Arengaga Gutiérrez. El segundo hijo de la pareja fue Simón Rafael de la Trinidad, nacido en Mérida el 27 de diciembre de 1872 y fallecido de tuberculosis en la Ciudad de México el 10 de diciembre de 1890, siendo un estudiante. Ahora, sobre la defunción de José María, todavía no tenemos la fecha exacta porque no hemos dado con el registro. Aquí agradezco a doña Teresa Herrera, que ha sido maestra y colega en la genealogía y que me ha apoyado para encontrar la defunción, pero hasta la fecha no hemos dado con ella. Pero sí, con certeza podemos asegurar que fue antes de 1893, ya que en el matrimonio de Mita, su hija, lo mencionan ya como finado. Su esposa María Jesús vivió hasta los 65 años, fallece en 1902 en Mérida a causa de una dispepsia gastrointestinal. La compañera en el viaje de José María fue Gordiana Casares, como hemos comentado hace un momento. Su nombre completo, Gordiana Estanislava Casares Galera, quien nació el 9 de mayo de 1845, un poco mayor que José María, hija del matrimonio de don Manuel María de Casares y de doña Bruna Galera, nieta por el padre de don Martín Casares y de doña Antonia de las Llanas, y por la madre de don Manuel Galera y doña Crisanta Encalada. Fallece Gordiana en Mérida el 24 de enero de 1919, de insuficiencia de la tricúspide, conocida también como regurgitación. Como hemos visto en el documento, don Luis Camilo y yo platicando, pues vimos que también Gordiana en numerosas ocasiones estuvo de visita también con los doctores, posiblemente con este mal. Gordiana fue casada con Arturo Peón y Peón, quien era medio hermano de María Jesús, la esposa de José María. Y ya por último, para continuar con el diario y sus múltiples curiosidades, pues quiero ceder la palabra a don Camilo y agradecerle a todos ustedes por acompañarnos en esta noche. Siguiendo con lo que nos está contando Juan, hay un asunto que surgió en la medida que estuvimos trabajando, que es el caso del nombre de Minta. Aquí aparece con otro nombre, aparece con el nombre de Edviges. Y parece ser que el nombre era Edviges. Igualmente la Venancia Edviges, si no me equivoco, según tus papeles. Pues no dábamos con aquello y conversando con descendientes de la propia, se llegó a la conclusión que a nivel familiar se comentaba que como Edviges detestaba su nombre, no le gustaba, decidió que se lo iba a cambiar y que se quería llamar Araminta. Nadie le hacía caso y empezó con los más chicos una buena estrategia. Con los más jóvenes y con los niños les daba regalitos y dinero si le empezaban a decir Araminta, de vino en Minta, que es como prácticamente quedó de nombre. Entonces,
¿De dónde sacó ella el dique Paraminta? No lo sabemos, pero de que lo consiguió, lo consiguió. Y toda la vida haciendo chichiminta y no sé qué aminta y todo por allá. Pero he hecho esta aclaración porque toda esa semana estuvimos platicando y no dábamos, ¿no? Hasta que llegamos. Pues ya Juan se ha puesto en un contexto familiar que es muy importante con esta familia tan entremezcladas, ¿no? Pero existe otro contexto muy importante de conocer, que es cómo era la vida del mundo en el momento que estas personas deciden viajar a Europa. Tenemos en cuenta que, aunque estamos en el siglo XIX, estamos prácticamente en el fin de siglo, pero no era cualquier fin de siglo. Era el fin de una época muy diferente a la que se veía venir. Era lo que se llamó en su momento, por la creatividad artística, arquitectónica, etcétera, de la época, se le llamó la Belle Époque. Pero además, no solamente era el aspecto de la belleza, la arquitectura, el arte, etcétera, era también que era un cambio de vida en Europa, lo que se llamaba el ancien régime, las grandes monarquías, imperios que había hasta el siglo XIX, fueron cayendo como por efecto de dominó uno tras otro. Ya en unos cuantos años, Europa ya no era la Europa de 1882, era un mundo totalmente diferente. Eso era a nivel general e internacional, pero a nivel local hay otros eventos igualmente importantes. Tenemos que la articulista Alejandra García Quintanilla nos pone en una nota que en México, para 1883, un año más, se desató una plaga de la costa inmensa que recorrió prácticamente toda la República Mexicana y surgió en Yucatán. Pero iba dejando una serie de circunstancias que tenemos que considerar. Tenemos, por ejemplo, que coincidía con la canícula, ese periodo de calor que sufrimos hasta hoy día y tal vez hasta más hoy día, ¿no? Pero después de la canícula tenemos que hubo una epidemia terrible de sarampión, letal tremendamente, que dejó muchos muertos, pero no se había terminado de recoger la población cuando comenzó la epidemia, la de tosferina, y nuevamente, y sucedió en el registro civil algo que no es frecuente. Era mucho más grande el libro de defunciones que el libro de nacimientos, por la época que tocaba vivir. Ahora bien, en lo que es la ciudad de Mérida, vivía en el Palacio Obispal todavía el arqueobispo Rodríguez de la Gala, y cruzando la calle, perdida entre muchas fachadas austeras que eran características de la arquitectura yucateca colonial, muy poco adorno exterior, aparece perdida entre ellas una fachada monumental diferentísima, que era la fachada de la casa de Montero, de la que Luis nos ha hablado y nos va a seguir hablando mucho tiempo, ojalá, ¿no? Y en esa casa vivía nada menos que el personaje mencionado por Juan, José María Peón y Loza. Y fue de esta casa, de esta familia, de este lugar, donde se armó el viaje familiar a Europa. Como verán ustedes, los problemas del mundo en general y los problemas de la zona en particular no llegaban a afectar tanto para que la gente siguiera teniendo sus actividades como debiera ser, ¿no? Entonces tenemos que en un momento dado
Yucatán era sumamente atractivo para los norteamericanos y para los europeos. Venían en calidad de exploradores, paseaban, veían, robaban, compraban, archivaban, etcétera, muchísimas cosas, ¿no? Y así fue la segunda mitad del siglo XIX, tal vez antes. Tenemos el caso, no digo que robaran nada, pero que visitaron Yucatán, el matrimonio de Plongeon, que nos han guardado fotografías y materiales interesantísimos para recordar esas épocas. También estaba Desiree Charnay y muchos más. Entonces tenemos aquí que hay un intercambio, muchos venían y otros se iban. ¿Qué era lo que se llevaban y buscaban y tenían los franceses, los norteamericanos, etcétera? Entraban en contacto con una estética que les resultaba exótica, la estética de las culturas mayas y aztecas, en nuestro particular, de la cultura maya. Entonces tenemos que en las visitas que hacían a los cenotes, a los pueblos, a las haciendas, etc., entraban en contacto con muchas cosas que les interesaban, objetos de cerámica, de obsidiana, de jarenta, que es lo que nosotros teníamos acá, y en la medida que podían y cómo podían, se llevaban esas cosas. Pero a esa compensación, los yucatecos, como José María y Gordiana, se iban a Europa y también se deslumbraban con muchas cosas y regresaban a América con vajillas de loza, vajillas de porcelana, muebles suntuarios, con mucha cosa. Entonces había ese intercambio a pesar de las épocas tan difíciles. Y es donde entra José María y con el librito, libreta, como lo queramos llamar. Básicamente es un registro de fechas, cosas hechas o compradas y el costo. Entonces, básicamente, estoy pensando así. Aquí tienes la hoja entreabierta del libro que está aquí cerrado, que verán ustedes el tamaño. Era mano. O sea, que de qué tamaño era el librito, de este tamaño. Escrito con una letra muy pequeña, afortunadamente, bastante clara, y el documento, a pesar del maltrato circunstancial, relativamente bien conservado. Pueden ver ustedes aquí cómo se componía, cómo se vertía toda la historia que nos mencionan ellos en esos cuadernos. Aquí tenemos, si se fijan en la parte superior, hay dos nombres. A la izquierda tenemos José María. José María. Y en la derecha tenemos Gordiana. Y aquí, día por día, mes por mes, José María ponía todos los gastos y actividades que habían hecho como grupo. Y aquí tienen todas las cosas que ellos veían. Esta hoja en particular me parece interesante porque nos da un adelanto de qué cosas tenían. Y si se fijan ustedes, en esta parte de abajo, ¿alguien sabe caligrafía? Porque yo no. O sea que si caigo en errores es por falta de práctica. Pero en esta parte de aquí alcanzan a ver que en septiembre 1 se adquirieron casullas verdes y moradas. También se adquirieron otras blancas y rojas. Y por último una negra. Se compraron en septiembre del 1 al 6 y tuvieron estos costos: 210, 380, 115, 6. Y así es toda la información, toda
invertiría en esto. Entonces se convierte en un material realmente interesantísimo y valioso, porque no es el chisme de ver qué comprar, cuánto costaban las cosas, qué se compraba y tal, y de acuerdo con sus gustos y con sus actividades, ellos compraban cosas que vamos a ver, bueno, no todos vamos a ver, pero existe en el documento toda la relación pormenorizada de todo esto. Ahora sí, a ver, me faltan dos. Ajá. Aquí, por ejemplo, tenemos otros fragmentos del documento, no a renglón seguido del que ya vi, sino en otra parte, pero que tiene cosas que resultan, a mi modo de ver, interesantes. Si ustedes se fijan, a pesar de la letra difícil, podemos encontrar que entre las compras que se hicieron estaba el punto 25 gramos de quinina. Mucho tendría que ver con el estado de salud de José María, como bien nos comentó Juan, ¿no? Y tenemos otros datos importantes. A mí este párrafo me encanta. Dice, arriba dice vaca, ¿qué dice Juan? ¿Está bien? Ajá, aquí dice ropa de Rafael. Rafael, podemos suponer, que era el hermano de José María, que no había viajado y se estaban encargados de aviar. Pero ponen para la ropa de Rafael, ponen 2 fluces, 2 chalecos, un saco, 2 pantuflas y una bata completo, ¿no? Y así como esto hay mucha de este tipo de información. Del otro lado, el mismo José María hace otro tipo de adquisiciones que también registran. Ven ustedes aquí, en junio, habla de una sortija de 2 perlitas al aire y 6 diamantillos incrustados. Abajo pone mi sombrero negro. Luego tocaremos nuevamente el sombrero negro. Apúntenlo. José María tenía sombrero negro. Abajo suponemos que era la rutina que tenían de coche, comida, jabón, de las distintas actividades. Y sigue un vestido blanco bordado para Minta con cinta rosada. Minta, recordarán que era la hija de José María, finalmente la única. ¿Estoy bien? Estoy inventando. Sí, correcto. Es correcto, ¿verdad? Sí. Minta. Cosas tan personales que en ningún otro libro íbamos a rescatar que este padre amoroso le comprara a su hija un vestidito blanco bordado con cinta rosada. Eso ni la propia se debe haber acordado en recojo. Y aquí tenemos otra, ahora de Gordiana. Compró el 6 de junio 2 conchas nácar, que me cuenten ustedes para qué servían, y menos en Europa. Pero se compró 2 conchas nácar, porque se vendía de gobierno, no sé, pero se fue a comprar eso. Sigue las latas para el agua de Lourdes, la novena de Lourdes, el gas de lavado y 2 zapatos de hule. Todo eso, como verán, está relacionado con la visita al santuario de Lourdes y las aguas termales que necesitaban los zapatos de hule y las latas para llevar agua de Lourdes en su viaje de vuelta. Ahora bien, estos eran un tipo de compras, pero la familia en cuestión tenía otro tipo de intereses, de valores más que de intereses.
muy importantes, que era el apoyo y sustento de la Iglesia Católica. Entonces, junto con legado de todo lo que se refería al vestidito de una, de la concha de la otra o lo que fuera, tiene una serie de adquisiciones extensísimas de objetos vinculados con la religión católica concretamente. Y tenemos, por ejemplo, esto lo saqué de contexto para que no sea tedioso y largo. Tenemos que compraban las latas de agua de Lourdes, las latas de agua de la Saleta, ahora voy a explicar algo de eso, el tabernáculo de mármol, una cruz de mosaico, una cruz de Constantino, un copón de plata, una cruz de turquesas y granates, candelabros para iglesia, corte de encaje al retazo para altar y 3 cubiertas bordadas de copón. Estaban obviamente aviando una capilla o una iglesia o algo por el estilo. Regresamos aquí arribita, donde habla del agua de la Saleta. La Saleta era y es todavía un santuario, obviamente mucho menos taquillero de lo que son los consabidos Lourdes y demás, ¿no? Pero en su momento era, porque además parece ser que se combinaba con un balneario, no solamente un santuario, era un balneario, y a la larga se va a ver en alguna otra parte que para ir a la Saleta se compraban tragos de barro, sombrillas de sol, era otra cosa, ¿no? Luego teníamos el tabernáculo de mármol. Luis y yo estuvimos conversando mucho al respecto hasta que se le iluminó a Luis, porque yo leía el tabernáculo de mármol y no tenía ni la remota idea de qué se estaba tratando. Parece ser, según nos explicó Luis, que el tabernáculo de mármol en cuestión era como la reproducción del baldacchino, como de un baldacchino en un tamaño transportable, ¿vale? Porque era de mármol, no podía ser una cosa ni muy grande ni muy pesada. Y este tabernáculo de mármol, que costó 150 francos, aparece nuevamente cuando habla Luis con una propuesta muy interesante. Eso es lo que hay en ese trabajo, además. Que cuando oigan a Luis de lo que hablan, qué maravilla que se hubiera encontrado este registro, porque se explican muchas de las cosas para dónde fueron o pudieron ir. Y aquí mismo lo va a decir al rato. Luego tenemos lo del copón de plata y los candelabros para iglesia y las cubiertas de copón bordadas, una en seda, otra en oro, etc. Existía de toda la vida dentro de la iglesia el apoyo a las iglesias y a las capillas, a los padres, con todo lo que requiere, ¿correcto? Entonces, me queda claro que José María y Gordiana tenían bajo su patrocinio alguna o algunas iglesias de Mérida, a las cuales pensaban enviarle, mandarle todas estas cosas. Por ejemplo, los candelabros de iglesia están muy claros, y las iglesias que mencionan ellos en el documento son el Jesús o Tercera Orden, San Juan de Dios, y me falta uno, y el convento de monjas. Posiblemente esas iglesias patrocinadas por José María y compañía son los destinatarios de todo esto que vemos aquí. ¿Qué dice? ¿Ah? Eso no sabe de origen de la reina. ¿Qué hace Renoir en esta sala? En realidad, el sentido estricto no tendría tanto,
que hacer. Pero sucede que esta obra en particular se expuso en la 7ª exposición de impresionismo en París, que fue en 1882. Ellos iban en una época en la que París era todo alrededor del impresionismo, ¿correcto? Y sin embargo, se ve la lista de objetos adquiridos por nuestros coterráneos y no hay ni media mención ni como visita, porque el teatro fueron y lo dicen, o al hipódromo también lo dicen. Obviamente a esto no fueron, ni tenían por qué, no a todo el mundo le puede interesar el arte, pero si lo vemos con otro enfoque, que es al que quiero llegar, si ustedes se fijan, ya volví a hacer cosas. Bueno, si se fijan ustedes, el cuadro es mucho más complicado de lo que parece. No es nada más una fiesta informal. Si ustedes se fijan, se pueden distinguir claramente dos ambientes. El ambiente frontal, el primero que vemos, donde están los remeros, porque así se llama el cuadro, los remeros, están en un lago, en un riachuelo a las afueras de París, que era para pasar el calor y pasarlo bien, y mucha gente se iba. Ustedes se fijan en el primer grupo, el que está adelante, en el cual predomina el blanco y el amarillo con los sombreros. Vemos que es un ambiente sumamente informal, y atrás, como que disimulado, hay dos personajes interesantes, dos sombreros negros grandes, que están incluso de espaldas o de perfil respecto a los que están en la primera fila. Nos están mostrando dos momentos sociales muy importantes. Esto es lo que el impresionismo propone y en la vanguardia de toda la modernidad. Y atrás es el grupo conservador muy respetable, que no termina de aceptar y ver de frente lo que ya tenía encima, ya había llegado, ¿no? Todo el tiempo moderno. Por eso es que evidentemente me gusta tanto mencionarlo. Nuestros coterráneos estaban viviendo ese momento, estaban llegando a un país ultramoderno para ser 882, pero ellos seguían siendo, como vieron de José María, mi sombrero negro. No vaya a ser que yo no lo tenga, ¿no? Es una digresión, pero me di el lujo y me gustó. Aquí, por ejemplo, tenemos ya otro momento de las compras de nuestro grupo, y es un listado extensísimo, solo tomé algunos cuantos. Ustedes pueden ver qué adquisiciones hicieron. Una imagen del corazón de Jesús por 93 francos, una imagen del Inmaculado, una imagen de Notre Dame de Victoire, o sea, Nuestra Señora de las Victorias. Y siguen San José, la Virgen, el Niño, 3 reyes, pastores, por 170 francos, una estrella por 13, una Inmaculada y un Sagrado Corazón, y así sucesivamente. Pasamos al siguiente grupo y comienza con 6 calzoncillos. A mí la verdad me llamó la atención. No sé si en la misma tienda de todo lo anterior, pero que hace atravesado de repente 6 calzoncillos por 27 francos. No lo sé. Después de los calzoncillos que adquiere Gordiana, hay otra imagen de San José, la Virgen y 2 niños, Jesús, y seguidos por otra adquisición atípica de las que mismo hablar al rato, que es la máquina de quebrar, moler y tostar cacao. El cacao es americano. Y le ha comprado máquina a Europa. No,
el tipo de compra, con excepción de los calzoncillos y la tostadora, muy relacionadas con la vocación espiritual de este grupo. Aquí fue el cambio de necesidad que ya lo habíamos pasado. Pero lo que a mí en particular me llamó más la atención de todas las compras que se hicieron fue la cantidad de casullas que compraron, no en una ciudad, no en un día, a lo largo de todo el viaje, en distintas ciudades que visitaron, compraban 1, 2 o 4 casullas. Yo perdí la cuenta a partir de las 10, pero creo que eran bastantes más. Entiendo el deseo de favorecer a los sacerdotes, no sé si llegarían, iban a repartirlos por todos lados, o no sé cómo sería, pero eran piezas aparatosas, claro, que se hacían en una manera de llevar más fácilmente, no eran precisamente económicas, pero se llevaron muchísimas, y tanto Gordián como José María, cada uno por su lado, compraba casullas y más casullas. Esa ya la misma. Los colores que generalmente manejaban ellos para las casullas, hay los colores que la liturgia indica para Navidades, en fin, para todas las distintas fechas de la religión católica. Y ellos compraron de todos los colores, pero si ustedes se fijan, con excepción de la blanca que parece el traje de novia, los demás son colores muy serios, sumamente serios, que eran el negro, el rojo, el púrpura, etc. Y se dedicaron a comprar e invertir en casullas, supongo yo que para repartir en su momento. Yo creo que con esto pueden tener ustedes, como yo, una visión más clara de qué tipo de personas eran nuestros coterráneos viajando por allá, según sus gustos, según sus valores, etc. A pesar de ser un cuadernillo del tamaño más chico que el tamaño de mi mano, la cantidad de información y de datos que tiene, tomé los que a mí me llamaron la atención, pero hay muchísima cosa con respecto a corales. Una parte que se me hace interesantísima, que son las misas sagradas, que fueron como 300 o 400 misas pagadas por encargos de parientes en Mérida y otras por su cuenta. Había misas de difuntos, gregorianas, etc. Creo que no hay que decir más, creo que queda claro, según yo, esto. Y vamos a pasar a un giro más interesante. Ahora vimos la relación de objetos. Ahora vamos a ver dónde fueron a parar. ¿No? Gracias, amigo. Como habíamos mencionado, Rafael y José María Peón Loza heredaron de sus papás la casa de Montejo y la casa contigua, que es la que se ve aquí a continuación, ¿no? La casa Montejo. En esa época todavía no se habían hecho las reformas que actualmente reconocemos, y entonces era una casa familiar donde José María, desde que se casó en 1871, se fue con su esposa a vivir ahí, y también el hermano Rafael seguramente también siguió viviendo allá. En 1886 se hace la división de los bienes de la herencia de los Peón, y lo que era la casa de Montejo, José María, que era el mayor, se queda con ella, y una casa accesoria que estaba a un costado,
se le toca a Rafael, y Rafael derriba esa casa y posteriormente construye la que actualmente vemos, que es una casa de 2 pisos con una fachada cubierta de piedra de cantera rosa, muy bonita. En el interior, la casa había sufrido grandes modificaciones en la época de don Simón Perón, cuando él la adquiere en 1841, puesto que la casa original de la que había sido realmente construida en el siglo XVI era una casa relativamente pequeña y de la cual solamente había un corredor en toda la casa, y no toda el área donde actualmente está el comedor y otras dependencias de la casa fueron añadidos de mediados del siglo XIX de don Simón Perón. Me parece que desde el origen existía una capilla en la casa de Montejo desde el siglo XVI, que debía de estar ubicada en una pequeña pieza que aparece al final del corredor. De tal modo que también es posible que esta capilla se haya mantenido, pero de alguna manera informal, pero estando ellos en Roma en 1882, hacen los trámites para que el Vaticano les concediera de manera formal la licencia para poder tener una capilla, la cual se les autorizó el 28 de septiembre de 1883 y llega esto a través de lo que era el Departamento de Estado del Vaticano. Es por eso que, por ejemplo, algunos objetos como el tabernáculo que adquirieron en Florencia, que nosotros vemos a mano derecha, que actualmente está en la iglesia de Lourdes. Es posible que esta pieza haya estado en su origen en la capilla de la casa de Montejo, puesto que sabemos que la iglesia de Lourdes fue construida en gran parte con el apoyo de la familia Peón, y el ingeniero que construyó la iglesia de Lourdes, que fue el ingeniero Arrigunaga, pues él era su esposa, Minta Peón, era la dueña de la casa de Montejo, y posiblemente algunas de estas piezas se hayan tomado de la capilla familiar de la casa Montejo y se llevaron a la iglesia de Lourdes, como posiblemente también la imagen de la Virgen de Lourdes que ahí se encuentra, y que desde el viaje la había traído José María Perón. Así vemos que se adquirieron muchísimas imágenes, como nos ha mencionado Camilo, y nos menciona que todas estas imágenes se habían adquirido en la tienda de Serraf, que estaba ubicada en el número 64 de la calle Bonaparte. Otras cosas interesantes que vemos que se adquirieron para la casa de Montejo, vemos que trajeron 67 rollos de papel tapiz, y esto también es una novedad dentro de la decoración urbana en el siglo XIX. En general, hasta 1840, 1850, el aspecto interior de las casas de la ciudad de Mérida, en toda la ciudad y en la mayor parte del estado, eran construcciones sumamente austeras y con muy poca decoración. Y vemos que estos 67 rollos, que pues, no tenemos el número de metros que podía cubrir esto, pero supongo que al menos gran parte del área social de la casa o de los dormitorios principales los pudieron recubrir con papel
tapiz. De hecho, nosotros encontramos que en 1879 hay un José del Barco que se anuncia en los periódicos de la ciudad, que dice que él es decorador, pero que también él sabe hacer el trabajo de colocar el papel tapiz en las casas y que también hace trabajos de decoración sobre stenciles, que después también fue algo que se popularizó muchísimo a finales de siglo, y muchas de las casas, no solo de Mérida, sino de muchas poblaciones del interior, se cubrieron con esos stenciles, de los cuales hay una enorme diversidad por todas las casas de la península de Yucatán. Y luego hay otro tema que también se me hace que podemos sacar, y vemos que hay una infinidad de temas que es posible sacar de este libro de viajes. Uno de ellos es, por ejemplo, el uso del traje de baño entre las mujeres. Nos dice el doctor Rosales en su libro de Claudio Mesch sobre las anécdotas de las yucatecas, nos dice el doctor Rosales que cuando llegó la emperatriz Carlota y se bañó en el cenote de la hacienda Impulché en 1865, había causado un gran escándalo el traje de baño que había usado ella, que, conociendo al doctor Rosales, yo estoy seguro que este traje de baño se apega muchísimo a lo que debió de haber sido. Bueno, ahí empezó la costumbre de ponerse un traje especial para los baños, y entonces también vemos que en la lista de compras que hacen ellos, también compran trajes de baño para las mujeres de la familia Pérez. Y hay que recordar que Impulché en esa época pues era una de las haciendas más importantes de la familia Pérez. También hay otro dato muy interesante y que tiene que ver con las modificaciones que estaba teniendo el traje regional de Yucatán en ese momento. Cuando llegó Charney en el viaje de 1882, publicó esta litografía en su libro de Anciens de Nouveau Monde. Y nosotros podemos ver a estas 4 vendedoras del mercado, me parece que es en Mérida, que 3 de ellas tienen rebozo, y la que está a la derecha no es lo que tiene en la cabeza, no es rebozo, sino es un tipo de capa que se llamaba toca. La toca era parte de la vestimenta muy antigua de aquí de Yucatán, pero que ya en el siglo XIX había comenzado a desaparecer para dar lugar al rebozo. Que el rebozo seguramente viene de una influencia del contacto con México, ¿sí? Que de ahí el rebozo estaba muy popularizado, y en cambio en Yucatán vemos que a las mujeres, algunas todavía usaban tocas. Yo en una ocasión, conversando con Juan Ramón Bastarachea, que era un gran conocedor de las costumbres de Yucatán, y su esposa, que era originaria de Maxcanú, y que la esposa pertenecía a uno de los linajes mayas relevantes de esa población, le decía que la toca, le decía, ¿por qué no se conserva? No hay ningún vestigio. Y me dijo, es que antiguamente a las mujeres se acostumbraba a que se enterrasen con su toca. ¿Sí? Entonces, pues las tocas todas prácticamente desaparecieron, y me decía además Juan Ramón
muchas de estas tocas también tenían sus detalles bordados, ¿sí? Tal como lo tenían los hipiles, y eso, algunas, como se llama, pues son bordados muy sencillos, otras son bordados mucho más complicados, ¿no? En Maxcanú se conservaban muchas de estas tradiciones. Todavía existe en Maxcanú, hay un gremio en la iglesia que es el gremio de las mestizas finas, ¿no? Como para diferenciar las mestizas que tienen un nivel diferente al de la mujer muy campesina o la mujer muy pobre. Entonces ahí hacen esta diferencia de las mestizas finas. Entonces, bueno, vemos que estaba también en ese momento, estaba sucediéndose este cambio. Y por último, quisiera yo tocar un tema que yo recuerdo que joven oía yo hablar a algunas personas y decían a fulana de tal. Estamos hablando, o sea, refiriéndose a señoras que habían vivido tal vez hacia 1880 a 1910 más o menos. A fulana de tal, sus hipiles se los hacían en París. Y a fulana, sus hipiles eran de París. Entonces yo me imaginaba, decía yo, pues decía yo, pues, era como cuando la costumbre de que venían las hipileras de Teabo y las hipileras de Maní y pasaban por las calles con sus bultos llenos de hipiles vendiendo de casa en casa esto. Dije, pero no creo que vinieran las hipileras del país aquí a vender sus hipiles, ¿no? Y entonces fue muy interesante encontrar en el libro varias citas de los hipiles de París. Entonces nos dice José María Peón que ¿cómo se llama? Que Gordiana a través de él había mandado 1.100 francos a la casa de Rogier y Guettard, que estaba ubicada en el número 10 y 12 del Boulevard de Poissonnière, ¿sí? Que estaba, el Boulevard de Poissonnière estando muy cerca del Gare du Nord de París, ¿sí? Y entonces, y que le había dado 1.100 francos y después registra otra factura también por hipiles de 557 francos. ¿Sí? También José María Peón, entre sus cuentas, señala que había pagado 64 francos, dice, valor de 2 piezas de encaje para hipiles. Y así como hay que traían los encajes para hacer los hipiles, también hay registrado las casas donde compraban las tocas. ¿Sí? Este es uno de esos hipiles que he podido rescatar. ¿Sí? Y que este hipil es seguramente de los que están hechos en París. ¿Sí? Las mismas eran casas donde se hacían sábanas y vestiditos de niñas, y sobre todo donde hacían un trabajo de bordado extremadamente fino. ¿Sí? Y ese es yo creo que es como un canevá del uno, que es el más pequeño. ¿Sí? Y estos se distinguen de estos hipiles que están hechos en París, porque además todos tienen, ¿cómo se llama? Tienen los nombres o los iniciales de las propietarias. Y entonces, ¿y a qué nos lleva eso? Creo yo que una de las peculiaridades de Yucatán es de que, independientemente de qué manera o cómo se haya hecho,
la gente adoptó, aún los que estamos hablando en este caso de los peores que vivían en la casa mujer, aún ellos, hay una adopción de muchas de las costumbres, de la comida, de la manera de ser. Es una interacción muy profunda entre ambos grupos sociales, raciales, etc. Y yo no creo que haya otro lugar en América Latina donde el traje regional haya adquirido, digamos, esa internacionalidad, esa sofisticación de mandar a hacer el traje regional a París. Y eso creo que es una de las características que han ido formando la cultura yucateca, y es lo que de algún modo nos distingue, pues no solo del resto de México, sino del resto de América, ¿sí? Donde aquí, por el aislamiento, por la escasa población española que llegó, se produjo una amalgama mucho más profunda, mucho más diversa que en otras partes de América. Pues en esto, creo yo que hay una enorme posibilidad en este librito de poder seguir profundizando con un montón de temas que resultan de gran interés a la vida cotidiana de nuestra casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por dar su conocimiento, y pues como siempre abrimos el foro para 2-3 intervenciones no más, de gente que quisiera comentar, preguntar o aclarar alguna duda a los ponentes. Pues adelante, este es el momento. Adelante, don Pedro. Buenas noches. 1882 ya sería época que los yucatecos compraban casa en París o que permanecían frecuentemente. Yo creo que sí. De lo que yo he podido ver es, desde 1800, desde la época del Imperio, empieza la economía de Yucatán, se empieza a restablecer, y digamos, y el grupo de hacendados empieza a tener posibilidad de realizar viajes. Yo creo que desde mucho antes, pero cada vez, desde mucho antes era posible viajar. Había gentes desde la época colonial, solo que en la época colonial, por ejemplo, los Joaquín Quijano, o había un grupo también de gente de Campeche, los Lanz y esto, iban a estudiar a España. Pero era, por supuesto, muy reducido ese grupo. En el siglo XIX, yo creo que lo que se va dando, hay gente que sigue yendo a estudiar a Europa, pero cada vez más es a Estados Unidos donde van a estudiar, en especial los hombres, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, del ingeniero Olegario P. Cantón, que es pues ya desde la época más o menos del Imperio. Él ya regresa ya con su título de ingeniero, y así hay posibilidad. Realmente, de hecho, en la dispensa matrimonial de José María Peón, él dice que había pasado tiempo estudiando tanto en Francia como en Inglaterra, o sea, lo que nos hace suponer que esa estancia en Francia y en Inglaterra se había realizado tal vez hacia 1860 aproximadamente. Adelante, Laura. Aunque ya le pregunté a Juan qué moneda en el libro, ¿de qué se trata? ¿Es francos? Francos. Okay. No hay en cambio, ¿no? A moneda mexicana. No.
hacen luego el cambio y traducen a cuánto había costado el viaje en total. Que si lee uno, bueno, 2,000 pesos, pero 2,000 pesos en esa época era un montón de. En esa época 5 francos equivalían a $1, ¿sí? Y un peso que estaba también, era el equivalente a $1. Lo que sí estaba mucho más elevado era la libra esterlina, que ya no recuerdo el cambio, pero creo que eran más de 2 libras esterlinas por un peso mexicano. El peso mexicano era una moneda muy fuerte en esa época. No. Como yo creo que al menos en lo que se ve en este viaje es que como ellos eran exportadores de palo de tinte, tanto ellos mandaban el palo de tinte tanto a Francia como a Inglaterra, sobre todo a Inglaterra. Entonces, ese envío de palo de tinte se pagaba y yo creo que lo dejaban ahí. Parte tal vez lo mandaban acá, pero yo creo que tanto en la casa Beistegui como en la casa de Morlaix, que estaba en Londres, esas dos eran con los que ellos tenían sus cuentas, y cuando ellos están en París, ¿verdad? O sea, constantemente van a la casa de Beistegui a que les den dinero, que yo supongo que después se los descontaban de su cuenta que ellos tenían allá con ellos, ¿no? Adelante, María. Buenas noches. Este librito que se encontraron para hacer esta investigación, ¿se puede consultar? ¿Va a salir algo? ¿O se va a hacer algún facsímil que se pueda presentar? Pues el dueño es Camilo, esperemos que Lo quiso traer, ¿Se pueden hacer copias o que queden algún acervo público de que se pueda consultar o hay que hacer el libro? Sería cuestión de platicar. Mientras tanto, sus parientes no valen nada. Pues muchísimas gracias. Gracias a los tres por aceptar dar esta conferencia. De verdad que fue un ciclo que se fue armando de manera muy orgánica, de manera muy genuina. Y pues qué bueno que tuvimos su participación. La verdad es un gusto. Y bueno, como siempre, entregamos un reconocimiento. Que voy a leer. Dice: el Centro Cultural Proispen otorga el presente reconocimiento al licenciado arqueólogo Luis Millet Cámara por impartir la conferencia Viaje a Europa de José María Peolosa, 1882, dentro del ciclo de conferencias turistas y viajeros, efectuada el día de hoy en el auditorio José Díaz Bollo, y firme el reconocimiento de la señora Margarita Díaz Rubio, presidenta de Patronato. De igual manera, le entregamos su reconocimiento al licenciado Juan Flores Sabido por impartir esta misma conferencia, una conferencia grupal dentro del ciclo de conferencias turistas y viajeros, y firma nuevamente la presidenta del patronato, la señora Margarita Díaz Rubio. Muchísimas gracias. Por último y no menos importante, alguien que nos había acostumbrado a su presencia siempre aquí en Proispen, escuchando todas las conferencias, también ayudándonos a organizar ciclos acá. Era una persona muy vigente, y por eso verlo hoy aquí es un gusto, de verdad un verdadero gusto. Y bueno, también entregamos este reconocimiento al odontólogo Camilo Otero Obregón por impartir la conferencia Viaje a Europa de José María Peolosa, 1882, y nuevamente firma el reconocimiento a la señora Margarita Díaz Rubio. Un placer. Y de igual manera les obsequiamos este libro de Camila Jerusalén, Experiencias de un viaje, que escribió Margarita hace un par de años. Muchísimas gracias. Es un obsequio con mucho cariño. Muchas gracias. Y pues muchas gracias, nos esperamos el día de mañana. Mañana se va a impartir la conferencia de la historia del turismo en Yucatán, que imparte el licenciado en turismo César Augusto Hernández Vázquez, así que los esperamos. Mañana concluye este ciclo de conferencias, y como siempre, mi compañera